El primer desafío. Los eruditos están sacando a la luz un Jesús radicalmente distinto a partir de documentos antiguos tan creíbles como los 4 evangelios. Durante 1900 años más o menos, los textos canónicos del Nuevo Testamento fueron la única fuente válida para entresacar un conocimiento históricamente fidedigno con respecto a Jesús de Nazaret. En 1945, esta circunstancia cambió. Stephen L. Davis, profesor de estudios religiosos. Tenemos aquí una cuestión histórica muy importante, y es que en los últimos 30 años hemos descubierto verdaderos evangelios, cientos de ellos, que no son los evangelios oficiales, pero que sí formaron parte de las discusiones de la iglesia primitiva. Se estaba extendiendo un rumor. Un político llamó a uno de mis reporteros para decirle que un candidato a gobernador por Illinois había sido detenido recientemente por la policía con acusaciones de maltratos físicos a su esposa. Si esto era verdad, la ironía sería devastadora. Una de sus responsabilidades como principal ejecutivo del Estado debía ser la de supervisar una red de hogares para mujeres maltratadas. Puesto que se había puesto también sobre alerta a otros medios de comunicación, yo sabía que solo disponíamos de un corto periodo para asegurarnos de que la historia era cierta. Inmediatamente, asigné 5 reporteros para seguir varias líneas de investigación. Necesitábamos una confirmación indisputable, preferentemente un documento escrito, antes de poder publicar la noticia. Los reporteros exprimieron a sus fuentes. Uno de ellos me trajo un marco temporal en el que situar el incidente. Consiguió el nombre del suburbio de Chicago en el que supuestamente se produjo el suceso en un aparcamiento público. Aún así, no teníamos suficiente. La información era demasiado imprecisa y carecía de confirmación. Finalmente, una reportera consiguió la prueba clave, un informe de la policía que describía exactamente lo que había sucedido. Sin embargo, había un inconveniente. Puesto que no se había archivado ninguna acusación criminal, las leyes de privacidad impedían la publicación de todos los nombres que aparecían en el informe. A primera vista, parecía que no había manera de vincular el candidato con el incidente. No obstante, al estudiar el informe más cuidadosamente, la reportera descubrió que, sin darse cuenta, la policía había dejado una referencia a la persona implicada y efectivamente era el nombre del candidato. Aún así, su nombre era bastante común. ¿Cómo podíamos estar seguros de que realmente se trataba de él? Examinando más a fondo el informe, encontramos la clave final. El sospechoso se había jactado de ser el alcalde de cierto suburbio, el mismo cargo que ejercía el candidato a gobernador. Todo coincidía. En un espectacular enfrentamiento en la sala de conferencias del periódico, acribillé al candidato con preguntas relacionadas con el incidente. Él negó persistentemente los hechos, hasta que le entregué una copia del informe de la policía, enfrentando con la prueba indisputable y fehaciente. Admitió que el encuentro con la policía tuvo lugar. En menos de 72 horas había retirado su candidatura. Tanto para los periodistas como para los historiadores, los documentos pueden ser de ayuda inestimable para confirmar los hechos. Aún así,
han de llevarse a cabo labores detectivescas para establecer la autenticidad y credibilidad de cualquier registro escrito. ¿Quién lo había escrito? ¿Estaba esta persona en posición de saber lo que había sucedido? ¿Podía estar tal persona motivada por prejuicios o por una actitud de parcialidad? ¿Había sido el documento en cuestión protegido de cualquier manipulación? ¿Hasta qué punto era legible? ¿Estaba corroborado por otros hechos externos? ¿Y existen documentos discordantes que puedan ser aún más fidedignos o que puedan arrojar una nueva luz con respecto al asunto en cuestión? En los últimos años, y por lo que respecta a la búsqueda del Jesús histórico, esta última pregunta se ha situado en la vanguardia como una de las más vitales. Durante muchos siglos, los eruditos que investigaban lo que sucedió en la vida de Jesús se basan en gran medida en el Nuevo Testamento, especialmente en los libros de Marcos, Mateo y Lucas, que son los más antiguos de los 4 evangelios y reciben el nombre de sinópticos por la relación que existe entre ellos, así como también el Evangelio de Juan. Sin embargo, en tiempos modernos, los descubrimientos arqueológicos nos han aportado una fascinante cosecha de otros documentos procedentes de la antigua Palestina. Algunos de ellos trazan un retrato muy distinto de Jesús que el que encontramos tradicionalmente en la Biblia, al tiempo que cuestionan ciertas creencias teológicas clave. Sin embargo, ¿podemos realmente confiar en los datos que nos aportan? Un Jesús distinto. En los años posteriores a la investigación que realicé acerca de Jesús, se ha intensificado en gran manera el valor documental que se ha concedido a estos evangelios alternativos, tanto en los ámbitos académicos como en el de las obras de divulgación. En la década de 1990, varios miembros del Seminario de Jesús y otros, encabezados por Robert Miller, publicaron los evangelios completos, que reunía en una misma obra los evangelios del Nuevo Testamento y otros 16 textos de la antigüedad. Cada uno de estos registros evangélicos nos ofrece nuevos destellos del mundo de Jesús y sus seguidores. Dice el libro: todos los textos de este volumen son testigos de las antiguas tradiciones de Jesús. Todos ellos contienen tradiciones independientes de los evangelios del Nuevo Testamento. Para mí, la implicación estaba clara. Estos otros evangelios, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio secreto de Marcos, el Evangelio de Pedro y el Evangelio de María, tenían igual valor que los relatos bíblicos en términos de su relevancia histórica y contenido espiritual. De hecho, Philip Hawkins, profesor de historia y estudio religioso de la Universidad Estatal de Pensilvania, dijo: con tantos evangelios ocultos que han salido ahora a la luz, a menudo se afirma que los 4 evangelios eran meramente 4, entre otros muchos, del mismo valor aproximado, y que estos textos alternativos ofrecían una imagen de Jesús tan válida como la que nos brindan los textos que tenemos en nuestros días. La defensa de estos otros evangelios ha sido reafirmada por parte de algunos eruditos, que fechan algunos de ellos ya en el siglo I, que es el periodo en que floreció el ministerio de Jesús y se escribieron los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Esto significaría que tales obras contendrían un material muy antiguo y por tanto quizá históricamente fidedigno. Por ejemplo, Karen King, profesora de historia eclesiástica en la Harvard Divinity School,
dijo que era posible defender que el Evangelio de María se escribió a finales del siglo I, contrariamente a lo que encontramos en los evangelios bíblicos. En este texto Jesús enseña que la salvación se logra con la búsqueda de la verdadera naturaleza espiritual de la humanidad dentro de uno mismo y venciendo la naturaleza material del cuerpo y el mundo que nos tiene atrapados. A los discípulos Pedro y Andrés se les describe como hombres orgullosos e ignorantes, mientras que el Evangelio identifica el verdadero testimonio apostólico de María Magdalena. En otras palabras, ella tiene la misma talla que los otros apóstoles de Jesús. Por lo que respecta al Evangelio de Pedro, que incorpora un estrambótico pasaje acerca de una cruz parlante y al Jesús resucitado con la cabeza por encima de las nubes, eruditos como Arthur Dewey, profesor adjunto de la teología en la Xavier University de Cincinnati, fecha la etapa temprana de este documento a mediados del siglo I. Está también el incendiario Evangelio secreto de Marcos. El galardonado erudito Morton Smith de la Universidad de Columbia, autor de Jesús el Mago y otros libros, informó de haber encontrado 2,5 páginas de este evangelio antes desconocido en un monasterio cercano a Jerusalén en el año de 1958. Scott Brown, que basa su tesis doctoral en este evangelio, afirmó en un libro publicado en el 2005 que fue redactado por el mismo autor que escribió el Evangelio de Marcos y que estaba reservado solo para aquellos que estaban lo suficientemente maduros espiritualmente como para leerlo. La afirmación más sorprendente que encontramos en este evangelio es que Jesús llevó a cabo un rito secreto de iniciación con un joven que, según Smith, podría haber incluido la unión física de ambos. El texto dice en concreto que 6 días después de que Jesús resucitara de los muertos, un joven rico, por la noche el joven vino a él con un manto de lino sobre su cuerpo desnudo y permaneció con él aquella noche, puesto que Jesús le enseñó el misterio del reino de Dios. Otro texto explosivo, supuestamente escrito por el propio Jesús sobre unos papiros y en arameo, su idioma nativo, fue descrito por Michael Weinger en su bestseller del año 2006, reseñando en las listas del New York Times los papeles de Jesús, en directa contradicción con lo que el cristianismo ha enseñado durante 2 milenios. Jesús niega explícitamente ser el Hijo de Dios, aclarando que solo encarnaba al Espíritu de Dios. Según Weiger, Jesús añadió que todo aquel que se sintiera similarmente lleno del Espíritu era también el Hijo de Dios. El misterio de Tomás. El documento preferido de la erudición liberal es, no obstante, el Evangelio de Tomás, una recopilación de 114 declaraciones ocultas atribuidas a Jesús. En el libro publicado en 1993, Los 5 Evangelios, el Seminario de Jesús concedía a este texto una categoría idéntica a la del Nuevo Testamento. La primera edición de Tomás, según los 5 Evangelios, se escribió hacia el año 50 después de Cristo, antes que ninguno de los evangelios bíblicos. La Biblia gnóstica, editada por Willis Barsoner y Marvin Meyer, está de acuerdo con esta datación tan temprana. Una versión de este evangelio podría haberse redactado probablemente en griego, ya a mediados del siglo I, o un poco más adelante. El Ainel,
profesora de estudios religiosos en la Universidad de Princeton y autora de Más allá de las creencias, el Evangelio secreto de Tomás, me dijo que ella fechaba la composición de Tomás alrededor de los 80 o 90 después de Cristo, lo cual sería antes de lo que muchos eruditos fechan el Evangelio bíblico de Juan. Los eruditos que conozco creen que Juan y Tomás comparten una tradición común. Dijo también: No obstante, los evangelios de Juan y Tomás llegan a conclusiones opuestas con respecto a cuestiones teológicas fundamentales. Juan dice que solo podemos experimentar a Dios por medio de la luz divina encarnada en Jesús, dijo Pagels. Sin embargo, ciertos pasajes del Evangelio de Tomás proponen una conclusión bastante distinta, que la humanidad comparte la misma luz divina que encarnó Jesús, puesto que todos estamos hechos a imagen de Dios. El Evangelio de Tomás describe a Jesús no como el Redentor bíblico, sino como una figura sapiensal que imparte enseñanzas secretas a aquellos discípulos que son lo suficientemente maduros como para recibirlas. Esto es consistente con la creencia gnóstica de que la salvación procede del conocimiento, no de la expiación de Cristo por el pecado. La salvación que se ofrece en el Evangelio de Tomás está claramente enfrentada con la salvación por gracia por medio de la fe que se presenta en el Nuevo Testamento. Dijo Ben Wittenrose del Seminario Teológico de Augsburg: según el punto de vista gnóstico, afirmó este estudioso, las personas han de ser dignas de recibir la sabiduría secreta de Jesús. Contrariamente a lo que Jesús enseña en la Biblia, se le cita en el dicho 14 de Tomás, diciéndole a sus discípulos: si ayunan, traerán el pecado sobre ustedes; si rezan, serán condenados; si dan dinero a la caridad, dañarán sus espíritus. Se le cita en el dicho 114, enseñando que toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. En el dicho 7, este evangelio pone también en boca de Jesús esta inescrutable reflexión: bienaventurado el león que se come el humano, para que el león se haga humano; maldito el humano que se come el león, para que el león se haga humano. El Evangelio de Tomás contiene enseñanzas veneradas por los cristianos de Tomás, que según parece fue un grupo que se desarrolló en la primera parte del siglo I. Dice Pagels: ahora comenzamos a ver que lo que llamamos cristianismo en realidad solo representa una pequeña selección de fuentes específicas escogidas entre docenas de otras fuentes. ¿Por qué fueron estos otros escritos excluidos y prohibidos como documentos heréticos? ¿Qué es lo que los hacía tan peligrosos? Es una buena pregunta. ¿Eran acaso representaciones alternativas de Jesús que se censuraron, quemaron incluso, porque osaban desviarse de lo que se estaba convirtiendo en la idea ortodoxa acerca de él? Fue quizás el siglo I un periodo que presenció una vorágine de doctrinas y prácticas en conflicto, todas ellas válidas por igual, con un punto de vista dominante que con el tiempo se abrió paso a la fuerza para adquirir importancia y sofocar brutalmente a los demás. Esta es la opinión de algunos eruditos que hablan en términos de cristianismos antiguos, no de cristianismo antiguo. Con el Concilio de Nicea en el año 325, el partido ortodoxo intensificó su control sobre la tradición cristiana, dice el Seminario de Jesús, y otras alas del movimiento cristiano fueron cortadas. Todo esto tiene profundas implicaciones para mi búsqueda personal del Jesús verdadero. ¿Es acaso posible que mis anteriores conclusiones acerca de Él
hayan sido coloreadas en exceso por unos relatos del Nuevo Testamento que de hecho eran únicamente una perspectiva entre muchas? ¿Es acaso posible que la teología bíblica sea simplemente fruto de un grupo relacionado políticamente que reprimía otras creencias legítimas? Probablemente podemos decir con relativa certeza que si algún otro punto de vista hubiera vencido, no hubiéramos tenido la doctrina de un Cristo completamente divino y completamente humano, dice el profesor agnóstico Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel. No cabe duda de que hay muchísimo en juego. Por mi parte, necesito tener una sólida confianza de que, en el mundo antiguo, las personas correctas utilizaron el razonamiento correcto para elegir los documentos correctos. He de saber si había algún apoyo histórico para esos textos alternativos que ven a Jesús de un modo distinto. Sin duda, el Jesús que emerge de muchos de estos documentos tiene un aspecto radicalmente distinto del Jesús de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jenkins dice: los evangelios ocultos se han utilizado para ofrecer justificaciones bíblicas, para barrer las nuevas interpretaciones de Jesús, para interpretar las afirmaciones teológicas en un sentido puramente simbólico y psicológico, y para desafiar las reglas dogmáticas o legales sobre la base del sentido moral subjetivo del creyente. Generalmente, los evangelios ocultos ofrecen noticias maravillosas para los liberales, feministas y radicales dentro de las iglesias, que desafían lo que ven como instituciones y prejuicios trasnochados. Necesitaba llegar donde quiera que me llevaran las pruebas, sabiendo que existen casi tantas opiniones como expertos. Quería localizar a alguien que tuviera credenciales inmejorables, alguien que fuera respetado tanto por los conservadores como por los liberales, y lo más importante, que pudiera apoyar sus reflexiones con hechos y razonamientos sólidos. Esto significaba volar a Nueva Escocia y conducir hasta una pintoresca aldea para entrevistar a un historiador muy bien considerado, que gozaba del apoyo tanto del ortodoxo Greens como de eruditos del ala liberal como Marcus Borges, e incluso de estudiosos como John Dominic Crossan, fundador del Seminario de Jesús, el ahora retirado profesor de la Universidad de Paul, que afirmaba haber descubierto un Jesús distinto entre los antiguamente perdidos textos de la antigüedad. Después de conducir durante más de una hora desde mi hotel de Halifax, llamé al timbre de la casa de estilo colonial de Craig Evans, en una zona muy boscosa cerca de la Universidad de Acadia, donde trabaja como profesor del Nuevo Testamento. Primera entrevista, Dr. Grimes Evans. Evans llegó a la Universidad Acadia en 2002, después de más de 20 años de ejercer como profesor de la Universidad Trinitaria de Western, donde dirigía los programas de posgrado en estudios bíblicos y fundó el Instituto de los Rollos del Mar Muerto. Se licenció en Historia y Filosofía por el Colegio de Matt Kenneth. Obtuvo un máster en Divinidades en el Seminario Bautista Western y un máster y doctorado en estudios bíblicos en la Universidad de Claremont, que también ha producido un buen número de miembros del Seminario de Jesús. Además, ha sido profesor itinerante del Princeton, del Seminario Teológico de Princeton.
Es un prolífico escritor bien conocido por su magistral precisión y por su capacidad para abrirse paso entre las neblinas de la comunidad académica con inusitada claridad. Es autor o editor de más de 50 libros, entre los que están escritos no canónicos e interpretación del Nuevo Testamento. También tiene un estudio del Jesús histórico. También cuenta con un libro titulado Jesús y sus coetáneos. También ha hecho un estudio sobre la escatología, mesianismo y los rollos del Mar Muerto, la interpretación cristiana antigua de las Escrituras de Israel, autenticación de la palabra de Jesús, el Jesús perdido, judaísmo rabínico y el Nuevo Testamento, textos antiguos para el estudio del Nuevo Testamento y muchos más. Ha dado conferencias en muchas partes, como en Oxford, Yale, Durham y otras universidades, y también en el Museo Fiel de Chicago. El doctor Evans y Guinea, su esposa de 32 años, me abrieron la puerta y me invitaron a pasar. El profesor vestía una informal camisa de manga corta y oscuros pantalones de deporte, el pelo canoso, peinado pulcramente a un lado, y sus gafas con montura de metal le daban un aire magistral, mientras que el tono y cadencia de su voz recordaban vagamente al comentarista Jorge Wills. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, decidí hacerle una serie de preguntas de trasfondo antes de sumergirnos en el análisis de la legitimidad de los evangelios alternativos. Reino de Dios, Hijo del Hombre. ¿Por qué algunos eruditos están presentando unos retratos tan insólitos de Jesús?, le pregunté, mientras tomaba una galleta casera de chocolate de una bandeja que Guinea había puesto entre nosotros. Evans pensó por un momento. Una de las razones, respondió, es que muchos de ellos carecen de formación en el trasfondo semítico del Nuevo Testamento, y esto significa: la formación semítica se ocupa del hebreo, arameo, siriaco y varias fuentes escritas en otros idiomas, como por ejemplo los rollos del Mar Muerto y los escritos rabínicos antiguos. Muy pocos eruditos del Nuevo Testamento van más allá del hebreo del Antiguo Testamento, que es una forma de hebreo elemental. ¿Cómo afecta esto a su erudición?, le pregunté. Estos eruditos conocen el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, pero Jesús no hablaba griego, sino quizás muy esporádicamente. La mayor parte de su enseñanza la impartió en arameo, y las escrituras que leía eran paráfrasis en hebreo o arameo. Jesús y el mundo en que vivió eran muy semíticos. Sin embargo, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento carece de una adecuada formación en los idiomas y escritos que reflejan su mundo. Puesto que saben griego, tienden a hacer comparaciones entre el Jesús de los evangelios griegos y varias filosofías griegas y el mundo grecorromano. Es fácil encontrar paralelismo si no se tiene en cuenta el contexto o los matices. ¿Ven una influencia griega en Jesús? Exactamente, fue su respuesta. Con pocas excepciones, el seminario de Jesús no se caracterizaba por trabajar en el hebreo, siriaco, arameo, la literatura rabínica o los rollos del Mar Muerto. El resultado es que no captan el significado de la proclamación central del reino de Dios por parte de Jesús. Explíqueme, por favor, ¿a qué se refiere el reino de Dios? No es complicado. Si nos situamos en el contexto semítico, Jesús estaba proclamando básicamente el gobierno de Dios.
Él demostró que el gobierno de Dios se dejaba sentir verdaderamente en su ministerio a través de sanidades y exorcismos. Jesús dijo en Lucas 11:20: pero si expulso a los demonios por el dedo de Dios, es decir, por el gobierno de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pero el seminario de Jesús se guardó muy bien de darle este sentido, y en lugar de ello ha interpretado el reino de Dios en términos de un concepto filosófico griego, y por ello se mueve en un marco totalmente erróneo. Han cometido un error parecido con el título Hijo del Hombre, que Jesús se aplica repetidamente a sí mismo. No entendieron que estaba vinculado con la figura del Hijo del Hombre que aparece en Daniel 7, donde tiene implicaciones divinas. En lugar de ello, han desarrollado una estrafalaria interpretación grecorromana, traduciendo hijo de hombre como hijo de Adán, lo cual no clarifica nada. De modo que, si no entendemos la proclamación central de Jesús, lo que significa el reino de Dios, y tampoco captamos el sentido del título por excelencia que Jesús utiliza para referirse a sí mismo, la expresión Hijo del Hombre, ¿dónde estamos entonces?, preguntó Evans, en un tono que expresaba verdaderamente perplejidad. No me extraña que el trabajo del seminario sea tan extravagante y criticado con tanta severidad por parte de los que no son miembros de la institución, que probablemente representan un 90% de los eruditos de los evangelios de todo el mundo. Así que interrumpí. Se trata de un Jesús fuera de contexto. Evans asintió. Sacan a Jesús de su mundo judío y lo sitúan en un entorno greco-romano, convirtiéndolo en un académico occidental sentado en su torre de marfil, que fuma en pipa y quién sabe qué más. Es exactamente como ellos. Otro ejemplo, pensé, de profesores que encuentran al Jesús que desean encontrar. En cierto modo, dije, parece que los eruditos compiten entre sí para ver quién es el más escéptico. Evans suspiró. Sí, dijo, es algo lamentable. No creo que esta sea la actitud apropiada para un estudioso. Si alguien dice, creo que algo es cierto, el acercamiento correcto debería ser perfecto. Pero, ¿cuáles son tus razones? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son tus criterios? Así es como comenzó la iglesia primitiva. La afirmación de las mujeres en el sentido de que la tumba de Jesús estaba vacía no dio como resultado una inmediata respuesta de fe. Suscitó preguntas, investigación y exploración. Algunos discípulos corrieron al sepulcro para afirmar sus palabras, y yo creo que de manera similar, en lugar de expresar un escepticismo automático, los eruditos deben investigar las afirmaciones con una mente abierta. El problema, sin embargo, es que hay tanta gente haciendo doctorados, escribiendo tesinas, esforzándose por obtener un puesto permanente en las instituciones docentes e intentando publicar sus trabajos, que hay una tendencia a forzar los hechos más allá de lo que estos permiten. Si alguien desea hacer noticia, ya sabemos que las noticias han de ser novedades. Nadie se va a entusiasmar, especialmente si decimos que el punto de vista tradicional de los evangelios parece correcto. Pero si afirmamos algo escandaloso, que el cuerpo de Jesús fue devorado por una jauría de perros, por ejemplo, seguro que tenemos un titular
asegurado. O si decimos que existe un evangelio tan válido como el de Mateo, el de Marcos, Lucas o Juan, pero que fue quitado de la circulación para salvaguardar los intereses de los primeros dirigentes cristianos, entonces tenemos una noticia atractiva. ¿Prejuicio dogmático? Pasando a la cuestión de los evangelios alternativos, le pedí a Evans que planteara los criterios que utilizan los historiadores cuando se trata de determinar si un documento antiguo en concreto es fidedigno. La primera pregunta es, ¿cuándo se escribió?, dijo él acomodándose en su silla. Si el documento trata de Alejandro Magno, fue escrito durante el transcurso de la vida de aquellos que le conocieron. Lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. Hay una enorme diferencia entre un evangelio escrito en el año 60 después de Cristo, unos 30 años después del ministerio de Jesús, y otro documento escrito en el año 150 después de Cristo. Si el evangelio de Marcos se escribió durante la década de los años 60 o 70 después de Cristo, de 30 a 35 años después del ministerio de Jesús, entonces fue escrito dentro del transcurso de la vida de numerosas personas que habrían conocido a Jesús y le habrían oído enseñar. Esto habría tenido un efecto correctivo. Sin embargo, si un documento se escribe 60, 80 o 100 años más adelante, se pierde entonces esta cadena, aunque no es imposible que un documento escrito en un periodo muy posterior a los hechos pudiera contener material auténtico. Es muchísimo más problemático. Sabía que la adaptación de los evangelios alternativos iba a ser un factor fundamental para determinar su grado de fiabilidad. Sin embargo, en aquel momento, en lugar de profundizar en este tema, le pedí a Evans que continuara exponiendo los criterios históricos. Hay una segunda cuestión, dijo él, relativa a la conexión geográfica. Por ejemplo, un documento escrito en el Mediterráneo oriental 30 años después del ministerio de Jesús es más prometedor que otro escrito en España o Francia a mediados del siglo II. Una tercera cuestión tiene que ver con la exactitud cultural del documento, por lo que hace a sus alusiones a la política o acontecimientos de aquel tiempo. Este criterio puede desenmascarar documentos falsos que pretenden haber sido escritos antes de lo que realmente lo fueron. Cuando tenemos a un escritor del siglo II o el tercero que pretende estar relatando algo que hizo Jesús, con frecuencia no conoce los detalles culturales correctos. Por ejemplo, quien quiera que hubiera escrito el así llamado Evangelio de Pedro no conoce las tradiciones de los sepelios judíos, las cuestiones relativas a la impureza de los cadáveres y otros asuntos del tiempo de Jesús. En estos casos, los autores quedan desenmascarados por errores que ni siquiera son conscientes de haber cometido. Están también las cuestiones de la motivación para escribir. ¿Tenía el autor algún interés personal? ¿Está acaso situándose en un periodo anterior para negar o afirmar algo dudoso? Con frecuencia estas cosas están muy claras y podemos detectarlas. Cuando analizamos los documentos del Nuevo Testamento, es verdad que tienen un claro propósito: afirmar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, hacen también toda clase de afirmaciones que pueden ser evaluadas. ¿Son rigurosos desde un punto de vista cultural? ¿Concuerdan con lo que sabemos por otras fuentes históricas?
fueron escritos en un momento y lugar cercano a la vida de Jesús? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo sí. Cuando se trata de otros evangelios, la respuesta es casi siempre no. Están escritos en un periodo de tiempo posterior, demasiado tarde para ser históricamente fidedignos, se escribieron desde otros lugares, en contextos ajenos y extraños. Encontramos datos inexactos en asuntos clave. Es fácil ver que han derivado de fuentes anteriores. En ocasiones se promueve alguna filosofía como el gnosticismo. En este punto se me ocurrió una pregunta. Esta clase de análisis, ¿qué es principalmente? ¿Ciencia o arte?, inquirí. Es mucho más que ciencia. No se trata meramente de conjeturar y opinar. Es un procedimiento lógico, respondió. Cuando observamos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, también Juan, pero en especial los sinópticos, y utilizamos los mismos criterios que utilizaríamos para evaluar a historiadores seculares como Suetonio, Tácito, Tucídides, los evangelios del Nuevo Testamento salen muy bien parados. De hecho, estos historiadores estaban mucho más lejos de muchos de los acontecimientos que describieron. Tomé mis notas. Helmut Koester de la Harvard Divinity School dice: solo con prejuicios y una actitud dogmática se puede afirmar que los escritos canónicos pueden reivindicar una exclusividad, un origen apostólico, y de este modo una prioridad histórica. ¿Es una actitud dogmática por su parte, pregunté a Evans, lo que le lleva a dar prioridad a los 4 evangelios del Nuevo Testamento? Las palabras de Koester solo pueden ser ciertas en el caso de que alguien hiciera dogmáticamente esta afirmación antes de considerar cualquier prueba fehaciente, respondió él. Si se examinan todas las pruebas de un modo imparcial y exhaustivo, llegamos entonces a la conclusión lógica de que los escritos canónicos pueden reivindicar una exclusiva relación con los apóstoles. Y seamos francos, añadió una carcajada, este no es el caso del Evangelio de Tomás. ¿Acaso alguien se atrevería a afirmar que el así llamado Evangelio de Pedro, encontrado en el siglo IX en el ataúd de un monje, tiene realmente una conexión con Pedro? Vamos, hombre, si tuviéramos 10 documentos y seleccionáramos de manera arbitraria 4 de ellos, diciendo que solo estos tienen conexión con los apóstoles, sin tener ninguna razón para hacer esta afirmación, esto sería un prejuicio. Estoy de acuerdo. Pero si estudiamos los 10 documentos y descubrimos que realmente hay pruebas históricas creíbles de que 4 de ellos tienen alguna forma de conexión apostólica y los demás no la tienen ni por asomo, no es entonces una afirmación dogmática ni con prejuicio. Se trata de una conclusión razonable y ponderada que se basa en las pruebas. ¿Cristianismo o cristianismos? Llegados aquí, introduje la obra Los Evangelios Completos, en la que el Seminario de Jesús publicó otros 16 evangelios junto con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo cual a mí me sugería que los consideraban todos iguales por lo que a su validez histórica se refiere. Algunos eruditos se han esforzado en dar a estos otros evangelios unas fechas de redacción muy antiguas. Le dije a Evans, esto sirve de apoyo a su afirmación de que el cristianismo del siglo I presentaba una amplia gama de doctrinas y prácticas divergentes, todas ellas igualmente legítimas, y que la facción ortodoxa
la más poderosa, aplastó estos otros movimientos cristianos legítimos. Es cierto que el cristianismo más antiguo era una incierta fusión de toda clase de perspectivas diferentes acerca de Jesús. El rostro de Evans reflejó claramente su desaprobación. No lo es en absoluto, dijo dando énfasis en sus palabras. Esta concepción es un fruto de intereses modernos, unos intereses políticamente correctos y multiculturales motivados por la compasión hacia los grupos marginados. Se trata de la actitud que afirma que la diversidad es siempre buena. La verdad es negociable y todas las opiniones son igualmente válidas. La cuestión es, ¿qué sucedió realmente en el siglo I? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los hechos? En este punto intervine. ¿Y cuáles son los hechos?, pregunté. Bien, el movimiento cristiano primitivo tuvo, sin duda, sus desacuerdos, pero no se puede hablar de cristianismos. No había un cristianismo que creyera que Jesús era el Mesías y otro que lo negara. Otro cristianismo que pensara que Jesús era divino y otro que estuviera en desacuerdo. Y otro cristianismo que entendiera que murió en la cruz para pagar por los pecados y otro que se burlara de esto. Este planteamiento es absurdo. Durante las primeras décadas del movimiento cristiano no hubo preguntas importantes con respecto a ninguno de estos puntos esenciales. Los escritos del Nuevo Testamento reflejan el testimonio de la iglesia de la primera generación, que dependía en gran medida del testimonio de los discípulos que seleccionó el propio Jesús. Exagerar la diversidad del siglo II para intentar a continuación introducir sutilmente esas controversias en el siglo I, conjeturando que había alguna versión anterior de los documentos del siglo II, es un procedimiento sencillamente falaz. Los verdaderos historiadores se ríen de esta forma de proceder. Aún así, objeté, es cierto que el Nuevo Testamento habla de ciertas controversias en el siglo I, cuestiones como si los convertidos debían o no circuncidarse, etc. Sí, admitió Evans. Y el Nuevo Testamento trata muy honestamente los desacuerdos cuando se producen. Asuntos como la circuncisión, si los cristianos pueden o no comer carne sacrificada a los ídolos, esta clase de tensiones. Pero esto no es lo que afirman estos eruditos. Lo que intentan es introducir calladamente en el siglo I una concepción gnóstica de Dios y de la vida cristiana, ajena por completo a este periodo de la historia de la iglesia. Entonces, ¿el núcleo del mensaje cristiano? El núcleo del mensaje cristiano es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que cumplió las Escrituras y muriendo en la cruz y resucitando de los muertos, salvó a la humanidad. Estas cuestiones esenciales nunca estuvieron abiertas a discusión, dijo Evans con firmeza. Alguien que no aceptara estas cosas no era cristiano. La mención del gnosticismo parecía un buen momento para hablar del texto alternativo, más y mejor promocionado. El Evangelio de Tomás, que en los últimos años ha intrigado a eruditos y cautivado al público con su retrato de Jesús como mensajero de enseñanzas misteriosas y secretas, como estaba a punto de descubrir la historia que realmente subyace tras este documento, es aún más fascinante.